Nevó en sus pueblos, en sus ciudades también. Nos mandan un videito, como ya saben, al 221-314-6881. Pero ahora vamos a seguir hablando. Bueno, hace un ratito mencionábamos alguna de las desregulaciones o regulaciones también del gobierno nacional. En ese caso hablábamos de las armas semiautomáticas. Ahora vamos a hablar algo que también está vinculado al área de seguridad, pero que aborda principalmente el Plan de Inteligencia Nacional 2025, del cual estuvimos hablando en las últimas semanas porque se conocieron algunos fragmentos y algunos apartados en los cuales, bueno, nos ponía en alerta sobre cuáles son los límites de la inteligencia sobre organizaciones, sobre la sociedad y sobre, por ejemplo, las redes sociales. Bueno, de esto vamos a hablar en particular con quien ya está en comunicación con nosotros. Estamos hablando de Mario Santucho, director de la revista Crisis, a quien, bueno, le agradecemos por estos minutos con Radio Trinchera. ¿Cómo estás, Mario? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por el tiempo. Mario, queríamos hablar de esto que apareció, digamos, en la plana durante un par de días, las últimas semanas, y que rápidamente, y por cómo es la agenda argentina, se fue disipando, pero que está vigente, y que es este Plan de Inteligencia Nacional, y que, bueno, en particular desde Crisis lanzaron este dossier, ¿no?, llamado Controlar al Pueblo para Entregar la Patria, muy interesante, que le recomendamos a todos los oyentes ir a leer. Pero primero preguntarte, ¿por qué primero este título, ¿no? Controlar al pueblo para entregar la patria. ¿Qué encontraron ustedes en la lectura de este plan de inteligencia que habla de este control sobre el pueblo argentino? Bien, efectivamente, como decías, el título un poco resume el espíritu de ese plan de inteligencia nacional que fue aprobado el año pasado por el gobierno argentino y que diferentes sectores del sistema político lo conocen, y también incluso de la oposición, porque hay un organismo que se llama Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que funciona en el Congreso con senadores y diputados, y que está integrado por diferentes fuerzas, y que ahí el Plan de Inteligencia Nacional llegó porque, bueno, como dice su nombre, se encarga de fiscalizar a los organismos de inteligencia, y que, sin embargo, a pesar de que hubo discusiones, después han trascendido en los medios, sobre todo en el diario La Nación, Hugo Alconada Mondo viene siguiendo el tema. Él fue el que primero, hace unos 3 semanas, 15 días, digamos, dio a conocer que existía este Plan de Inteligencia Nacional y que tenía algunos elementos problemáticos. Y, sin embargo, como te decía, tanto el gobierno, que lo considera secreto a este Plan de Inteligencia, como la Comisión Bicameral no dieron a conocer nada, ni a pesar de que hubo discusiones dentro de la comisión o entre los propios funcionarios, no se dio a conocer. Nosotros, cuando nos enteramos de la existencia de este plan, intentamos conseguirlo y efectivamente logramos conseguirlo, y lo estuvimos leyendo. Y nos pareció muy problemático por estos dos elementos que menciona el título. Primero, el Plan de Inteligencia Nacional comienza con sus 3 primeros artículos con una declaración clarísima de que se establece una relación estratégica con Estados Unidos de América. Ese es el primer artículo que aparece en el plan, y el segundo artículo establece también una alianza estratégica con Israel. Y el tercer artículo plantea que uno de los objetivos principales de ese Plan Nacional de Inteligencia son los posibles escenarios de conflicto para el actor nacional, o sea, para Argentina, derivados del afianzamiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos de América e Israel. Este es el primer punto que tiene que ver con entregar a la patria, ¿no? Es claramente una alianza con las dos principales potencias, las dos principales potencias de Occidente actualmente, claramente potencias imperiales, neocoloniales, o sea, neometrópolis, en el caso de Israel ejerciendo una colonización actualmente, un genocidio, digamos, en vivo ahí en Palestina, y el Estado argentino decide aliarse con estas potencias que además están en guerra. Y en consonancia con esto, el segundo objetivo,
es definir que los enemigos, en este caso los objetos de espionaje, quienes van a ser blanco de alguna manera de la reunión de información y del seguimiento y de la interrupción de sus comunicaciones y que van a ser como puestos en el lugar de peligrosos, son todos aquellos que de alguna manera interrumpan o pongan en peligro esa relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos y con Israel. Por eso ponemos controlar al pueblo, ¿no? Ahí empiezan a aparecer una serie de actores que son desde periodistas hasta militantes políticos, hasta ambientalistas, pueblos originarios, todo aquel que interrumpa de alguna forma el aparato económico, las redes de infraestructura e incluso que de alguna manera cuestione este tipo de objetivos del gobierno ultraderecha, pueden ser blanco del espionaje estatal. Sí, en ese sentido se habla en concreto, digo, algunos mencionabas recién al CONADA Mon, que lo que señalaba era directamente un plan de espionaje a oposición, ¿no? A movimientos sociales y al periodismo también. Exacto, eso es lo que originalmente denunció Hugo Alconada, que lo publicó en La Nación, dando a conocer que existía este plan de inteligencia y mencionando algunos muy breves pasajes de ese plan, en donde básicamente se trataba de esto. Él ponía la señal de alerta, ponía el foco en esa posibilidad de ubicar a movimientos sociales, a periodistas, como bien decías, como posibles personas o organizaciones a ser espiadas, ¿no? Hacer puede ser seguimiento, puede ser interrupción de sus comunicaciones, como te decía antes. Nosotros a partir de esto, como te decía, conseguimos el plan entero y lo primero que mostramos es estas relaciones estratégicas que nos parecen para nosotros lo más problemático, ¿no? Y a partir de ahí sí hicimos un intento de selección de todos aquellos pasajes del plan de inteligencia donde se ubica a estos sujetos, como bien decís vos, desde la sociedad civil, y como había alertado ya Hugo, como posibles espiados, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay por ejemplo un enfoque muy claro sobre el anarquismo, pero no como, o sea, no como no un anarquismo violento, digamos, sino necesariamente, que también es una discusión, sino simplemente la ideología anarquista, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos se dice actores estratégicos, necesidad de inteligencia, porque este es el lenguaje, ¿no? Necesidad de inteligencia. A fin de alcanzar este objetivo de inteligencia que después, si querés, te muestro bien, es necesario identificar. En este caso, se trata del lineamiento estratégico número 5, que se ocupa de los recursos naturales estratégicos e incidencias en la biosfera con efecto internacional. Y dice, a fin de alcanzar este objetivo de inteligencia es necesario identificar, reunir y analizar información referente a, por ejemplo, actores estratégicos vinculados a organizaciones ambientalistas con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales presentes en territorio nacional. O sea, acá claramente se está poniendo en el foco a las organizaciones ambientalistas, que simplemente lo que hacen es intentar cuidar los recursos, los bienes comunes, precisamente cuestionando el extractivismo, ¿no?, de los recursos naturales llevado adelante por las empresas transnacionales en consonancia con el Estado. Actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global, por ejemplo, también. Como otro de los puntos. Actores, claro, relevantes que en el marco de posturas restrictivas de organismos internacionales sobre la gestión de, incluso a los científicos también los ponen en el... Entonces, nada, es como realmente una preocupación enorme. Esto para nosotros tiene que conocerse, tiene que debatirse, tiene que cuestionarse, y por eso decidimos publicarlo. Y el jueves, a propósito de esta publicación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, presentó una denuncia penal en la justicia contra el titular de la CIDE, Sergio Neifer, y contra el segundo, también de la CIDE, bueno, para que la justicia intervenga, ¿no? Y se pueda pensar en alguna forma de contrapoder que Mario, permita detener
a esta voracidad represiva del Estado, del gobierno argentino, ¿no? Con respecto a ese punto, digo, además de la denuncia que recién destacabas, que llevó adelante el CELS, ¿hay citaciones dentro de la Cámara de Diputados también en relación a clarificar un poco parte de este plan y sobre todo también el funcionamiento de la bicameral en relación a esto? Sí. Mira, nosotros no hemos tenido noticias, le enviamos a cada uno de los integrantes de esa comisión la publicación que hicimos y hasta ahora no hemos tenido ninguna devolución. La verdad que nos parece preocupante porque el avance de este gobierno ultraderecha, claramente antidemocrático, este es un ejemplo muy claro de que tiene una pretensión autoritaria y que, bueno, pone como, o sea, hay serias posibilidades de que estén efectivamente espiando a organizaciones sociales y demás, como ya se advertía, ya se temía o ya se sospechaba, y ahora con la revelación de este plan de inteligencia nacional se confirma que es uno de los objetivos del gobierno. Frente a esta avanzada, uno debería esperar que las demás instituciones del poder republicano, digamos, de la democracia republicana, en este caso precisamente el Congreso y la justicia, refrenen, pongan ciertos límites a esa deriva autoritaria del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es lo que a nosotros nos preocupa, que no está sucediendo. La bicameral conoce este tema, de hecho se ventilaron que no están de acuerdo, pero a su vez no toman medidas efectivas, como puede ser, por ejemplo, llamar la atención sobre esto y, por ejemplo, colaborar con una causa como la que presenta el CELS en la justicia para intentar detener esta deriva autoritaria. Hasta ahora lo que hemos escuchado es silencio y, en todo caso, secretismo y conspiraciones palaciegas, digamos, que no parecen tener mucho resultado, al punto de que esto ya está funcionando hace por lo menos un año y nos enteramos hace 15 días, gracias a un periodista de uno de los diarios más importantes del país que lo dio a conocer. En este sentido, también teniendo en cuenta los distintos análisis, ¿no?, que aparecen en este informe que mencionábamos de Controlar al Pueblo para entregar la patria, más allá, digo, de la consigna, digamos, del título, ¿cuál entienden a través de los distintos análisis que es el objetivo final de este plan? Mira, el objetivo final es para mí, por eso te decía, lo más importante, lo más llamativo, lo más delicado para nosotros es la definición de una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel, y a partir de ahí se deriva cuáles son, por lo tanto, el lenguaje de la inteligencia es cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Las amenazas, entonces, básicamente tienen como preocupación todo aquello que conspire contra esa relación estratégica. De lo cual se deriva, por ejemplo, que el vínculo con los estados vecinos y de la región, como Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, que son aliados estratégicos y consuetudinarios, digamos, históricos nuestros, pasan a ser, en tanto pongan en peligro o amenacen o cuestionen esta relación estratégica de Argentina con Estados Unidos y con Israel, pasan a ser amenazas. Entonces, esto para nosotros es como muy preocupante y por lo tanto también dentro del país, aquellas organizaciones que cuestionen eso. Después también tienen, por ejemplo, estos objetivos de inteligencia que son garantizar las principales circuitos productivos y económicos de Argentina. Entonces, claramente ponen en el centro la libre, digamos, extracción de recursos y extracción de riquezas por parte de las empresas. Entonces, las empresas pasan a ser las principales beneficiarias de la política estatal, y la sociedad civil, las organizaciones populares, pasa a ser entonces las amenazas. Y después tienen, por ejemplo, también
una cuestión que apareció ahora también con fuerza con la reforma de la Policía Federal, que fortalece esta idea que ya se advierte en el Plan de Inteligencia Nacional, que es la idea de seguridad del Estado, de la mano de la derecha de la defensa del orden constitucional, ¿no? Eso es un concepto, la defensa del orden constitucional, que históricamente estuvo en la concepción de inteligencia estatal, y que tenía que ver básicamente, sobre todo en el periodo alfonsinista, ¿no?, de inicio de la democracia, con aquellos ataques contra la democracia, ¿no? Recordemos los levantamientos carapintadas, que todavía existían en ese momento, pronunciamientos militares, y bueno, una de las cosas que la inteligencia civil, estatal en este caso, se propuso fue intentar defender al orden constitucional, que era un sinónimo de defender a la democracia. En este caso aparece la idea de seguridad del Estado, que ya no es lo mismo que la defensa del orden constitucional, ¿no? No se trata de defender a la democracia, incluso contra agentes estatales como en aquel caso era el ejército, sino que se trata de defender a la seguridad del Estado, y esto vinculado con la alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel, nos pone en un lenguaje bélico que por supuesto legitima cualquier tipo de conspiración o de espionaje contra la población misma, ¿no? Es un poco ese giro el que está tomando el gobierno de ultraderecha, el gobierno libertario, que recuerda mucho el lenguaje de las dictaduras, ¿no? De la defensa de la seguridad nacional, en contra del enemigo, en este caso interno, ¿no? Por eso ponemos precisamente controlar al pueblo para defender, para entregar a la patria. Clarísimo, Mario. Le recomendamos obviamente entonces a la oyentada que vaya a revista Crisis, está en informes.revistacrisis.com.ar y está el título que aparece aquí en pantalla: controlar al pueblo para entregar la patria. Vamos a seguir dándole vuelta obviamente alrededor a este tema como a tantos otros. Mario, te agradecemos muchísimo estos minutos para completar parte del informe que venían realizando. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, que tengas gran jornada. Pasaba Mario Santucho, director de la revista Crisis, profundizando sobre este plan de inteligencia nacional que, como bien decía, estuvo el titular de la CID en su despacho junto con algunos miembros de la bicameral. Hacemos referencia a los senadores y diputados que la integran, la bicameral de inteligencia, respondiendo algunas preguntas hace unos días, y plantea que se va a profundizar ese debate, por lo menos con la complementariedad de otras preguntas que todavía quedan insaldadas. Estamos hablando de Sergio Neifer, que es el titular de la CIDE, que lleva adelante este plan de inteligencia. Y que va muy de la mano con algo que tampoco llegamos a hablar porque lo anunciamos porque había salido en el boletín oficial, pero luego fue la confirmación por parte de Javier Milei y de Patricia Bullrich, que tiene que ver con esta reforma de la Policía Federal, que también incluye un fuerte equipo de espionaje ilegal, principalmente secreto, contra organizaciones y contra el pueblo argentino, del cual Patricia Bullrich se niega a dar explicaciones, incluso incumpliendo las propias órdenes de la justicia que la obligan a entregar información sobre este tema. Lo que hacen es crear un departamento federal de investigaciones con una imitación muy berreta del FBI de los Estados Unidos, incluso con la estética copiada, y que en realidad mantienen bajo secreto de qué forma y con quién, digamos, quién es el objetivo principal de estos espionajes, que, como vemos de la mano de este plan de inteligencia nacional, lejos está de verse de un enemigo estratégico e internacional en el cual poner la lupa, sino que estamos hablando de esto que el gobierno llama posibles amenazas al orden del Estado, enemigos internos, sí, terroristas, ha llegado a llamar Patricia Bullrich a las organizaciones, apoyándose en la ley de terrorismo, así es, y de esta forma, bueno, generando investigación interna y generando espionaje ilegal contra el pueblo argentino, como bien dice este título, con el fin